Espero que todos me escuchéis correctamente. Son las 10:03. Vamos a dar comienzo a este webinar sobre Safety Fieldbox. Primero de todo, vamos a dar unos cuantos consejos durante la sesión. Aproximadamente tendrá una duración de 60 minutos. Los micrófonos de todos los asistentes están desconectados. Luego se pueden conectar en el caso de que queráis hacer alguna pregunta. Esta sesión va a ser grabada y en unas 2 o 3 horas después de la sesión podréis recuperar la grabación por si la queréis volver a ver. Y hay una serie de archivos que también los podéis descargar, ¿vale? Si hay alguien que no puede descargar los archivos, nos lo puede comentar por email y luego se los podemos enviar, porque tenemos algún problema con algún tipo de software que no deja instalar o cargar todos los archivos. Tenemos 2 tipos de vista de este programa que nos permite hacer los webinars. Tenemos la vista PC y la vista móvil, son un poquito diferentes. Y podemos hacer una serie de preguntas. Aquí tenéis indicado dónde podéis hacer dichas preguntas y también podéis alzar la mano. Las preguntas las contestaremos después de la sesión, al finalizar la sesión, ¿vale? Quedan todas registradas y las iremos anotando y luego al finalizar la sesión pues podemos darle respuesta a todas las preguntas. Tanto en la vista móvil como en la vista PC tenemos unos iconos donde podemos descargarnos los documentos que hemos adjuntado. Sobre todo si alguien está viendo esta transmisión por software Android, hay algún problema y no están los archivos adjuntos. En la vista PC y en la vista móvil desde iOS sí que se puede ver. Si alguien tiene problemas o no los ve, pues que nos lo comente y se los enviamos. Tenemos 2 tipos de archivos adjuntos. Uno es la propia presentación y otro es el catálogo general de la Safety Fieldbox. Y bueno, esto es la agenda. Mi compañero Carlos Molina va a ser el ponente de esta presentación y le doy paso a ella. Gracias a todos. Bueno, buenos días. Y primero de todo, muchas gracias por prestarnos esta hora para que os presentemos la Safety Fieldbox Profinet ProfiSafe. Primero voy a comentaros cuál es la agenda que vamos a ver durante la hora. Hablaremos primero de los conceptos generales de lógica de seguridad programable. Después veremos las características principales de la Safety Fieldbox en cuanto a hardware y software. Después comentaremos la conexión de los diferentes dispositivos que podemos conectar a la SFB. Hablaremos de la configuración software con TIA Portal y con Siemens en este caso. Hablaremos también del mapeado de comunicaciones Profinet ProfiSafe, enlazándolo también con TIA Portal de Siemens. También os mostraremos la herramienta web server que incorpora la Safety Fieldbox, un apartado de cables y accesorios que también podemos suministraros. Y al final veremos un ejemplo de una instalación real y os mostraremos una herramienta muy útil para tanto a nivel comercial como a nivel de cálculo de caída de tensión, que es el System Engineering Tool. Veremos un ejemplo también, ¿vale? Pues nada, si os parece, comenzamos ya el webinar. Os he puesto esta foto principal, ¿vale? Que es donde resume un poco el concepto que queremos transmitir con este tipo de dispositivo. Al final lo que queremos hacer es llevar todas las señales de seguridad de campo, ¿vale? Con elementos estándar, las queremos llevar a Profinet ProfiSafe para comunicar, por ejemplo, en este caso, con la CPU-F de Siemens, ¿vale? Es un poco es trabajar con este protocolo, con este bus de campo para ahorrar cableado, tener mucha más diagnosis. Y bueno, pues durante todo el webinar vamos a ver cómo os proporcionamos, cómo os ayudamos con este equipo y cómo os proporcionamos las herramientas para que podáis convertir dispositivos universales o todos los equipos de seguridad, poder llevarlos a la red Profinet ProfiSafe. Perfecto, pues empezamos, si os parece bien, con un concepto o con los 2 conceptos de lógica de seguridad programable. Hasta ahora hasta ahora realmente la Safety Integrated lleva ya bastante tiempo, pero antes trabajábamos con lo que decíamos
lógica de seguridad programable standalone, los típicos PLC de seguridad, que nosotros, por ejemplo, Smersa fabrica el modelo PSC1, ¿vale? En este caso, cuando trabajamos con un standalone, cuando es el PLC de seguridad el que controla las funciones de seguridad, a él es al cual se le conectan los dispositivos de campo, barreras de seguridad, paros de emergencia, cierres de seguridad de puerta, etcétera, ¿vale? Internamente el propio PSC1, el PLC de seguridad, tiene la runtime de seguridad que hace toda esa lógica de todo lo que tiene conectado en inputs. Toda la parte de arriba son inputs, la parte de abajo son outputs, controlaríamos todo lo que son pues, drivers, variadores, contactores, electroválvulas. Al final el elemento de output del circuito de seguridad lo controlaríamos con PSC1 y luego después tenemos la posibilidad, por ejemplo, este modelo, el PSC1-C-10FB1, tiene comunicaciones incorporadas, pero lo que hacemos es, en este caso, por ejemplo, trabajando con Profinet, aunque este modelo es multiprotocolo, podemos trabajar con Profinet, Ethernet IP y Ethercat, pero lo que comunicamos hacia el PLC maestro o el PLC de automatización es la diagnosis. Podríamos comunicar, por ejemplo, que esta barrera se ha pulsado, se ha interrumpido los haces, disculpar, o que la puerta se ha abierto, o que la seta se ha pulsado, o que se ha activado la salida hacia el contactor, electroválvula. Todo eso lo podemos comunicar por Profinet al PLC estándar, pero esto es diagnosis, no es seguridad. La seguridad la incorporamos toda en la parte de la lógica de seguridad programable standalone. ¿Vale? Es una herramienta, es una solución bastante útil y que además seguimos comercializándola bastante. Pero sí que es cierto que hace unos años los fabricantes de autómatas de PLCs estándar pues decidieron o incorporaron muchos de ellos un modelo o una CPU en el cual la runtime de seguridad ya estaba incorporada dentro de ese mismo PLC. ¿Vale? Esto pues tiene algunas ventajas. Bajo mi punto de vista, pues, la ventaja principal es que tienes todo en un mismo dispositivo, no tienes diferentes componentes que comunican entre ellos, ¿vale? La ventaja es que sí, pues tienes que ir a morir a ese tipo de equipos, no tienes una lógica de seguridad separada que dependiendo de tus clientes o vuestros clientes o lo que tengáis como estándar, pues hay veces que puede venir bien una cosa y hay veces que puede venir bien otra. Pero en este caso vamos a hablar de la Safety Fieldbox y nos centramos en lo que es la Safety Integrated o seguridad integrada, en este caso en un PLC de Siemens, que es maestro de Profinet ProfiSafe, que es normalmente la CPUF, tanto en el 1200 como en el 1500. Y como veis, ahora ya no tenemos un PLC standalone y lo que hacemos es trabajar con Profinet ProfiSafe, recogemos las señales de campo en elementos universales, perdón, las conectamos a la Safety Fieldbox y la Safety Fieldbox hace de gateway o trabaja directamente con Profinet ProfiSafe hacia la CPUF. Eso también nos permite tener la CPUF, por ejemplo, si nuestros drivers, en este caso, contactores no, pero también se podría activar contactores con salida de seguridad en el propio de la propia CPU. Pero si tenemos los drivers, por ejemplo, esclavos de ProfiSafe también, pues podemos trabajar todo en Profinet ProfiSafe, ahorrando un montón de cableado y aumentando la diagnosis, que es lo que estamos buscando con este tipo de dispositivos, ¿vale? Un poco estas dos instalaciones, seguridad standalone o seguridad con Safety Integrated en el propio PLC estándar, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que es esta parte. Y ahora, pues un poco lo que buscamos también, aparte de aumentar diagnosis y reducir cableado, también es trabajar, en este caso, pues bus de primera capa únicamente, ¿vale? O sea, si tenemos un PLC maestro de Profinet y además también maestro de ProfiSafe, por ejemplo, en este caso, pues podemos trabajar a este nivel, ¿vale? Si no lo tenemos, podemos trabajar, por ejemplo, con bus de segunda capa, con ASI Safety, pero ya sabéis que tenemos que poner un gateway en medio, tenemos que comunicar la señal por Profinet. Bueno, en este caso, pues lo que vamos a enseñaros hoy es ir de esta manera, trabajar solo con un protocolo, con un bus de primera capa, ¿vale? Y olvidarnos de lo que sería la parte de gateways a través de ASIC Safety o IO-Link Safety, que en un tiempo estará disponible. Y bueno, pues eso sería la topología LR.
Bueno, pues comenzamos ya directamente con las características principales de la Safety Fieldbox y esto es realmente muy, muy importante, ¿vale? Además, esta palabra a mí me gusta mucho decirla porque es real. Tenemos la conexión universal de hasta 8 dispositivos de seguridad. Como veis, tenemos 8 sockets o conectores de métrica 12 8 polos, a los cuales le podemos conectar 8 dispositivos de seguridad que no tienen por qué ser ellos mismos esclavos de Profinet o ProfiSafe. Solo veremos que con una botonera, luego veremos el ejemplo, que en ese caso sí, pero todos los demás pueden ser dispositivos estándar, ¿vale? Que si son de Smersal, nosotros seremos mucho más felices, obviamente, pero pueden ser de cualquier otro fabricante. Al final, al ser universal, pues eso también lo permite, ¿vale? Como decíamos, podemos conectar sensores electrónicos de seguridad con salidas a transistor o SSD, ¿vale? Por ejemplo, pues los AZM300 nuestros o toda la gama RSS electrónica, la podemos conectar y ya sabéis que tienen salidas OSS a transistor, ¿vale? Como os decía, pues esos sensores electrónicos de seguridad con bloqueo asociado también, en este caso, por ejemplo, AZM300 o AZM201, ¿vale? O AZM400, podemos conectarlos también y gobernar su salida, su señal de bloqueo. Ahora veremos también, ¿vale? También podríamos conectar barreras optoelectrónicas, por ejemplo, nuestros modelos SLC o SLG440 o 440COM, ¿vale? También podemos conectar hasta 4 botoneras, esto luego lo ampliaremos, 4 botoneras BDF200, ¿vale? Que tienen, pues, por ejemplo, un paro de emergencia y 3 pulsadores luminosos. También podemos conectar interruptores o sensores magnéticos de seguridad libres de potencial, ¿vale? Muy bien, pues por ejemplo un BNS, nuestros modelos de magnéticos, podemos conectarlos directamente a la Safety Fieldbox o nuestros al final interruptores, por ejemplo, finales de carrera. Y también podríamos conectar sensores electromecánicos de seguridad con bloqueo asociado, ¿vale? Pues por ejemplo una ZM161, un dispositivo que suministramos mucho, ¿vale? También podríamos gobernar tanto la función de seguridad de apertura de resguardo o la función de seguridad de bloqueo, ¿vale? Como veis, pues es una tarjeta, un IP67, que no lo había dicho antes, perdonad, y es universal, ¿vale? Bueno, seguimos con las características principales. Tenemos, aquí veis, os hemos puesto con unos recuadros de colores para que se pueda diferenciar mejor. En la parte de arriba de la Safety Fieldbox tenemos los 8 sockets de métrica 12, 8 polos para conectar los dispositivos de campo, ¿vale? Cada uno de ellos, bueno, es codificación A, es codificación estándar, ¿vale? En la cual cada uno de los sockets tenemos 2 entradas de seguridad, una salida de seguridad, una entrada de diagnóstico y la alimentación para el dispositivo en el caso de que lo necesite, ¿vale? Ahora os enseño el pinout de cada uno de los sockets, ¿vale? Tenemos una parte que son los rotary switches para el direccionamiento F, para ProfiSafe. Sabéis que tenemos que decirle por hardware cuál es su nodo de seguridad ProfiSafe, su nodo F, ¿vale? Después tenemos 2 conectores métrica 12 4 polos codificación D de Dinamarca para comunicar Profinet ProfiSafe. Y por último tenemos en la parte inferior tenemos también 2 conectores para Power que son de métrica 12 4 polos codificación T de Tarragona, ¿vale? Estas son las 4 partes que tiene la Safety Fieldbox IP67, ¿vale? Bueno, pues aquí podéis ver internamente cuál es el pinout de cada uno de estos conectores de métrica 12 8 polos, ¿vale? Veis que el pin 1 entrega positivo, el pin 3 entrega negativo para alimentar el dispositivo de seguridad que está conectado en el caso de que se necesite. A través del pin 2 sacamos una salida de seguridad de test que la recogemos por el pin 4, que es X1. Lo mismo hacemos con el segundo canal, a través del pin 6, que es Y2, sacamos una test pulse y la recogemos por la entrada de seguridad X2, en el caso también de ser necesaria, lo veremos. Y luego en el pin 8 tenemos la salida de seguridad a transistor, 24 voltios, 0,8 amperios, ¿vale? Y también tenemos una entrada de diagnóstico, ¿vale? También a 24 voltios. Como veis, por esto es por lo que podemos conseguir gobernar un dispositivo de bloqueo. Veis que tenemos 8 pines en cada uno de los sockets.
Ahora veréis un poco. También luego os comentaré cuál es la diferencia entre nuestra Safety Fieldbox y algunos elementos similares que existen en el mercado, ¿vale? Este es el equipo más completo que existe porque con un solo equipo, un solo socket, con un solo conector, podemos gobernar cualquier tipo de dispositivo porque tiene una salida de seguridad, ¿vale? Que podríamos gobernar, por ejemplo, un bloqueo. Algunos otros elementos, algunos otros equipos que existen en el mercado tienen 4 sockets para entradas, para input de seguridad y 4 sockets para output de seguridad. Como podréis ver, esto ya es muy importante porque en estos elementos, en estas tarjetas de la competencia, podrías poner hasta 4 bloqueos únicamente, porque tendrías que gobernar la puerta y tendrías que gobernar el bloqueo. Sin embargo, con nuestro equipo puedes poner hasta 8 bloqueos, hasta 8 puertas y gobernar los bloqueos independientemente y recibir los inputs de cuál es la puerta que se ha abierto o no de forma segura independientemente también, ¿vale? Luego lo ampliamos un poco más. Vale, pues una vez vistas las características principales de la Safety Fieldbox en cuanto a pinout y en cuanto a hardware, vamos a ver unas cuantas diapositivas que van a ejemplificar cuál es la conexión de los diferentes dispositivos de seguridad, ¿vale? Vamos a empezar con los sensores electrónicos de seguridad, en este caso nuestros RFID, la gama RSS y CSS, solo enclavamiento, o sea, en este caso ya sabéis que la puerta se puede abrir en cualquier momento, no hay un bloqueo que lo impida, ¿vale? Y os mostramos aquí cuál es el pinout de nuestros RSS, que tienen conector de métrica 12 8 polos, incorporado el propio sensor, y cuál es el pinout de la Safety Fieldbox que lo habíamos visto antes, ¿vale? O sea, nuestro objetivo aquí también, además de aumentar diagnosis y recoger todas las señales en luz de campo, es hacer la instalación plug and play y ahorrar mucho cableado. Por ejemplo, si tenemos un modelo RSS 36 o RSS 16 en una puerta de nuestra máquina, podríamos con un cable, que luego veremos los cables que nosotros suministramos también, con un cable de métrica 12 8 polos codificación A macho y un cable de métrica 12 8 polos codificación A hembra, podríamos ir del sensor a la Safety Fieldbox, conectarlo directamente y a funcionar. Eso internamente, ¿qué hace? Esto, tenemos que de la Safety Fieldbox le mandamos positivo al sensor de seguridad, por el pin 1 y por el pin 3 le mandábamos negativo, como veíamos antes. Tenemos que Y1 manda una señal de pulsos para que tenga tensión la entrada de seguridad y el sensor manda a través de su salida de seguridad X1, ya tenemos el primer canal. Y2 manda tensión y tenemos el segundo canal en X2 del sensor RSS o del sensor electrónico. Veis que la salida en este caso no la utilizamos porque el sensor no tiene ninguna entrada para poder gobernar un bloqueo, etcétera, no necesita ninguna salida de seguridad del equipo para ese objetivo. Y tenemos una salida de diagnóstico que nos da el sensor electrónico que la recogemos en la Safety Fieldbox. La recogemos para, por ejemplo, saber cuál es la puerta que se ha abierto, cuál es la que se ha cerrado y algo más de información. Pero esto ya depende del sensor. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestros sensores, toda la gama RSS, cuando la puerta se está descuadrando, ¿vale? Antes de que caigan las salidas de seguridad, si se ha descuadrado la puerta, imaginaros, y está llegando a su low limit para que se caigan las salidas, el equipo, mediante sus LEDs, empieza a parpadear en ámbar, ¿vale? Y este parpadeo se traduce a la salida de diagnóstico, que también parpadea y nosotros podemos leerla a través de Profinet, en este caso, en nuestra CPUF de Siemens, ¿vale? Por lo tanto, esta señal va por Profinet y estas señales van por ProfiSafe, tanto las inputs como esta output de seguridad, ¿vale? Todo eso es ProfiSafe y esto es Profinet, ¿vale? Entonces sería la conexión de los sensores electrónicos de seguridad con conector de métrica 8. Métrica 12 8 polos, perdonad, ¿vale? También nosotros fabricamos y también existen en el mercado sensores electrónicos con 4 o 5 polos, métrica 12, 4 o 5 polos, ¿vale? Como veréis, estos sensores ya no se pueden poner en serie entre ellos, no tienen entrada de seguridad, pero en este caso, por ejemplo, quizás no sea necesario, ¿vale? Porque ya llevamos a la Safety Fieldbox los equipos, ¿vale? Y a través de luego la runtime en programación ya podemos hacer la serie o podemos hacer lo que queramos, ¿vale? En este caso, pues también mandamos positivo a través del pin 1, negativo a través del pin 3, ya tenemos el equipo alimentado
Y luego el propio equipo ya no necesita inputs, en este caso simplemente entrega sus outputs de seguridad, también a transistor, que van por ProfiSafe, a X1 y X2, por ProfiSafe ya la convertimos de la 60 hacia allá, esto simplemente es un equipo electrónico normal, ¿vale? Hay algunos que tienen también salida de diagnóstico, nosotros los tenemos con salida de diagnóstico para, por ejemplo, señalizar lo que hablábamos antes del descuadre o algún error, etcétera, ¿vale? Y eso iría por Profinet, ¿ok? Eso también pues, existen bastante en el mercado y se comercializan, aunque nosotros personalmente hacemos más de lo de métrica 12 o 8, ¿vale? Que os he enseñado antes. Muy bien, hasta aquí serían sensores electrónicos de puertas, como os he recordado, solo enclavamiento, ¿vale? O sea, podemos abrir la puerta en cualquier momento, recordar esta palabra, al final que se confunde a veces en el mercado el tema del enclavamiento, según lo dice la norma, ¿vale? Y pasamos a lo que son conexión de dispositivos ya libres de potencial. En este caso, por ejemplo, pares de emergencia, sensores magnéticos o sensores electromecánicos. Os hemos puesto aquí diferentes imágenes de un poco pasando estas palabras a imágenes de dispositivos. Tendríamos, por ejemplo, paros de emergencia de nuestra serie BDF 100 o de nuestra serie N destinada a industria alimenticia IP69K o paros de emergencia por tirón de cable. 700. Luego dispositivos electromecánicos de seguridad, un interruptor con actuador separado, nuestro famoso AZ16, también lo podemos conectar a Safety Fieldbox, BNS, toda la familia BNS también la podemos conectar a Safety Fieldbox, sensores magnéticos de seguridad, y también podríamos conectar, por ejemplo, bisagras de seguridad, interruptores finales de carrera, magnéticos, un tipo de magnético también en formato de maneta. ¿Cómo lo haríamos? Pues aquí os pongo dos ejemplos de cómo se conectaría. Por ejemplo, si tenemos un paro de emergencia con dos contactos normalmente cerrados, por ejemplo, pues directamente podríamos sacar un conector de métrica 12 8 polos de un socket o un conector de la Safety Fieldbox a punteras, ¿vale? Y podríamos ir a la caja donde tenemos la seta y utilizar estos pines. Este cable iría pasaría por un contacto normalmente cerrado de la seta y volvería a X1, y este cable, este pin de Y2 haría lo mismo por el otro canal, y así tendríamos cualquier seta del mercado que tenga dos contactos normalmente cerrados libres de potencial, la integraríamos en la red Profinet ProfiSafe, ¿vale? Esto es muy interesante. Si la seta tuviera un conector de métrica 12 4 polos que fuera compatible con este pinout, pues se podría hacer plug and play. Esto es menos habitual, ¿vale? Es menos habitual si no nos vamos a, por ejemplo, este tipo de seta, que nosotros la comercializamos, es el modelo BDF 100, que tiene un conector de métrica 12 8 polos y un LED, ¿vale? Además tiene internamente dos contactos normalmente cerrados y uno abierto. Lo que hacemos es conectar directamente desde Safety Fieldbox hasta la seta BDF 100 y este es el pinout que se genera internamente. Como veis, tenemos también los dos contactos normalmente cerrados de la seta, como os enseñábamos aquí. Luego, ¿qué hacemos? La entrada de diagnóstico por Profinet la podemos tener también si queremos, ¿vale? Y lo que hacemos es utilizar el pin 1 positivo, lo pasamos por el contacto normalmente abierto y la entregamos a la entrada, al pin 5, que es la entrada de diagnóstico de Profinet. ¿Qué hacemos con la salida de seguridad? Pues en este caso lo que podemos hacer, por ejemplo, es encender este LED. Oye, pues cuando pulso la seta, yo le digo por ProfiSafe que active esta salida y enciendo el LED y el común lo pongo a negativo. Pues oye, se puede hacer. Estamos utilizando una salida ProfiSafe para activar un LED, pero es posible. Al final es eléctrico, ¿vale? Es un tema de un transistor que saca 24 voltios. ¿Vale? Lo mismo podríamos hacer con un magnético, por ejemplo, pues dos contactos normalmente cerrados y su abierto, también podríamos utilizarlo, o con un interruptor por actuador separado, etcétera, ¿vale? Un poco que se os quede clara esta filosofía, el que hablábamos antes del universal, podemos llevarlo a poner cualquier dispositivo que tenga entradas libres de potencial también, ¿vale? Esto es muy importante. Pasamos ya a la parte de bloqueos, ¿vale? De interruptores de seguridad de puerta con bloqueo asociado, hablando técnicamente. Y vemos que, por ejemplo, nuestra familia electrónica, AZM201, AZM300, AZM400, AZM40, ¿vale? Este dispositivo nuevo. Podríamos conectarlo también, todos ellos llevan un conector de métrica 12 8 polos. Podríamos conectarlo también de forma plug and play a un socket de la Safety Fieldbox.
y el pinout interno que se generaría es este. Sería el mismo que hemos hablado antes de los sensores electrónicos de seguridad RFID, porque al final la electrónica de detección en cuanto a lo que es la parte del encadamiento es la misma entre unos equipos y otros. Positivo al equipo, negativo para alimentarlo. Tendríamos sus entradas de seguridad, sus salidas de seguridad para el doble canal. Tendríamos su entrada de diagnóstico por Profinet. Y, muy importante, tendríamos una salida de bloqueo, una salida de seguridad por ProfiSafe para poder bloquear la puerta o desbloquearla cuando lo requiera la aplicación o cuando lo requiera el sistema. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿vale? Que es lo que incorpora nuestro modelo con respecto a, o la ventaja, sobre todo principal, que tiene nuestro modelo con respecto a lo que existe o lo que existía hasta ahora en el mercado, ¿vale? Podríamos conectar este tipo de equipos de forma plug and play al Safety Field Box. Después tenemos otro tipo de bloqueos que ya son electromecánicos, ¿vale? También tienen bloqueo asociado, pero estos no son electrónicos. Y como veréis, pues el pinout, en este caso, es muy similar al que os comentaba antes del paro de emergencia BDF200, ¿vale? Tenemos los dos canales que controlan el bloqueo o la apertura de la puerta, dependiendo si se necesita o no, ¿vale? Con estos son los dos canales de ProfiSafe. Tenemos la entrada de Profinet para saber si la puerta se ha abierto o no, se puede utilizar o no. Y aquí en este caso, por ejemplo, sí que utilizamos la salida de ProfiSafe para alimentar el positivo del solenoide que lleva incorporado el propio sistema de bloqueo electromecánico y el común a negativo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginaros que la puerta está cerrada y está bloqueada, ¿vale? Pues cuando le emitimos señal por aquí, si es un desbloquea por tensión, podríamos desbloquear la puerta, se abrirían los contactos y tendríamos la seguridad correcta. Al final es programación, ¿vale? Es cuando bloqueamos, cuando recibimos la señal, cuando recibimos el diagnóstico. O sea, podemos trabajar con todas estas variables a través de la programación, ¿vale? Bueno, ya hemos visto los dispositivos de puerta sin contacto, electrónicos, con bloqueo y sin bloqueo, dispositivos de puerta y paros de emergencia libres de potencial. Y ahora vamos a un elemento para mí muy importante que nuestros compañeros han ideado este equipo, que ya teníamos hasta ahora, pero no de esta manera, ¿vale? Para acompañar sobre todo a ZM201, ahora os enseñaré una imagen. Lo que hemos hecho con esta botonera es la botonera BDF200. Lo que hemos hecho es toda la señal de los pulsadores luminosos, que en el modelo más estándar que tenemos tiene un paro de emergencia y 3 pulsadores luminosos, ¿vale? Además de un LED, por ejemplo, en la parte superior. También lo tenemos, como veis aquí en la imagen, con un selector con llave, por ejemplo, ¿vale? Pero lo que hemos hecho, o lo que han hecho, que para mí es súper interesante, es pasar toda esta información la pasamos por Profinet. O sea, tenemos los contactos separados de qué hace este pulsador, qué hace este pulsador, qué hace este pulsador, cuándo ilumino este LED, cuándo ilumino este LED o cuándo ilumino este LED, todo a través de un solo hilo por Profinet, sin tener que liarme a cablear, etcétera, que ahora veréis cuál es la diferencia, ¿vale? ¿Cuál es el pinout de esto? Positivo y negativo, alimentamos la botonera, porque en este caso es electrónica, necesitamos alimentarla. ¿Qué hacemos con la seta? Antes era libre de potencial, con 2 cerrados, por ejemplo, o 2 cerrados y un abierto. Ahora hemos convertido esta seta en una seta OSSD electrónica. Cuando pulsáis, al final es como si fuera un sensor de electrónico de seguridad. Como veis, hace los dos canales. Y a través de este pin, como decíamos, pasamos toda la información por Profinet de todo lo que hay aquí. Por ejemplo, si pulsamos este selector, sabemos cuándo se ha puesto a 1 o a 0 por Profinet individualmente de todo lo demás. Veréis que esto es muy interesante. Bueno, os enseño ahora, mediante una diapositiva rápida, cómo lo hacemos. Oye, ojo, seguimos utilizando este tipo de equipo. Si no tenemos un maestro de Profinet ProfiSafe, y además nos funciona muy bien esta botonera, ¿vale? En la posición 1, que era la Z, por ejemplo, tenemos 2 cerrados y un abierto. En la posición 2, un abierto y un cerrado. En la posición 3, un abierto y un cerrado. Y en la 4 también. Teníamos 2 borneros, KL1 y KL2, y esto es lo que teníamos que cablear. Le quitábamos el prensa, entrábamos y cableábamos todo esto, ¿vale? Si trabajamos con Profinet ProfiSafe, en este caso y con la Safety Field Box, podemos, mediante un cable de métrica 12 polos a métrica 12 polos, codificación A, como hablábamos antes, conectarla plug and play a cualquier socket, disculpar, del socket X4 al socket X7, porque cada Safety Field Box, esto es muy importante, puede soportar 4 botoneras de estas. Es la única limitación en cuanto a dispositivos y número de dispositivos para Safety Field Box. Puede soportar hasta 4. Y lo que hacemos es transferir toda esta señal por Profinet.
O sea, todo esto, desde aquí hasta aquí, todo esto por un solo hilo, por Profinet. Y estas dos señales, que es la que veíamos antes aquí, por ProfiSafe. Todo por comunicaciones, ¿vale? Y este sería un poco lo que es el montaje completo, por si no lo conocíais, aunque es la verdad es que es uno de los dispositivos que más vendemos en España. Por si no lo conocéis, este es AZM201, ¿vale? Que es un dispositivo de puerta que normalmente se utiliza en celdas robotizadas, ¿vale? Pero también se utiliza en muchas otras aplicaciones. Es un cierre de puerta con formato de paño, ¿vale? En el cual tenemos la maneta que se va con la hoja de la puerta, que por la parte fuera de la zona peligrosa tenemos una maneta plateada, que esto es un accesorio que viene muy bien también para poder consignar cuando abrimos la puerta la pletina con 3 orificios, si gira solidaria al eje de giro que internamente, que tiene la propia maneta, gira y se alinea con los orificios de abajo para que le podáis poner un candado. Si le podéis poner un candado, ya nadie puede volver a cerrar, es una forma de consignación, ¿vale? Además, por la parte de dentro tenemos una maneta roja que es muy importante, que hace el antipánico, ¿vale? O sea, esa maneta roja sirve para poder desbloquear bajo cualquier circunstancia si alguien se ha quedado dentro de la celda robotizada, por ejemplo, ¿vale? Además, solo tiene sentido en apertura, no tiene sentido en cierre. Un operario no puede entrar y cerrarse al mismo, ¿vale? Solo puede desbloquear. Y además, muy importante, por si no conocéis y trabajáis con sistemas robóticos, hay una norma, que es la 218-2, que es el sistema de fabricación integrados en robótica, que habla sobre la función de antipánico y dice que el integrador debe de proporcionar una forma de escape rápida para el que se puede quedar dentro, comúnmente antipánico, ¿vale? Pues lo que hicimos hace años es crear esta BDF200, este modelo de botonera, con la misma forma constructiva que el sensor, que es esta parte que hay aquí, que es la que gobierna, la que tiene la salida de seguridad, la que tiene las entradas de seguridad, es el que gobierna la función de seguridad, ¿vale? Lo que hicimos es crear esta botonera con la misma forma constructiva y, como veis, la integración queda muy bien en una puerta y ahora podemos llevar BDF200 a un socket de la Safety Fieldbox. AZM201, este sensor de bloqueo, lo podemos llevar a otro socket, como hablábamos antes, para gobernar su entrada de seguridad y su bloqueo, y queda una instalación muy limpia, muy plug and play, con todo en comunicaciones, y todo lo llevamos a través de Profinet ProfiSafe a la CPU, ¿vale? A CPU-F, por ejemplo, de Siemens. ¿Cómo se utiliza esto? Por ejemplo, pues imaginaros, lo más habitual es que si tenéis los tres pulsadores luminosos o tenéis un selector con llave, que también existe, pues, oye, pedimos apertura. Pulsamos este pulsador, que puede estar en rojo, imaginaros, estamos activándolo por Profinet, que el LED rojo esté activo, le damos al pulsador, mandamos orden de petición de apertura a la puerta, que es un paro controlado, a la máquina, el robot se detiene en su posición segura y entonces nos manda a desbloquear, abrimos la puerta, ponemos el candado, entramos, hacemos lo que tenemos que hacer, salimos, quitamos el candado, cerramos la puerta, rearmamos y marcha. Todo esto puede ser un interface de usuario bastante intuitivo, porque podemos ir encendiendo los LEDs para que el operario pueda ir haciendo. Bueno, pues como ya podréis ir viendo, por ejemplo, por cada Safety Fieldbox podemos poner 4 conjuntos de estos, porque podemos poner 4 botoneras en los sockets X4, X7 y 4 dispositivos de bloqueo en los sockets X0, X3, ¿vale? Si tuviéramos otros elementos de la competencia en los cuales solo puedes poner inputs en unos conectores y outputs en otros, podríamos poner solo 4 puertas, ¿vale? En este caso, pero sin botonera, sin el control. El control tendríamos que ir, por ejemplo, a entradas de Profinet cableadas directamente de periferia centralizada que tengáis. Se podría hacer, o sea, que esto ahorra muchísimo tiempo de cableado, aumenta la diagnosis y al final, viendo el total cost, el coste total, pues ahorras tanto en dispositivos como en tiempo, que es lo más importante y es lo que quizás estaréis conmigo muchas veces aquí en España, pues parece que el tiempo no es oro, es cobre, no lo cobramos. Pero bueno, pues hay que mirarlo para hacer todo total cost, pues es muy interesante. Y además también hay una ventaja con respecto a otros dispositivos de la competencia que llevan incorporado la propia maneta y lleva incorporado Profinet ProfiSafe, ¿vale? En este caso, nosotros la filosofía es diferente, pues tenemos la Safety Fieldbox IP67, ¿vale? Y llevamos hasta 4 puertas con elementos estándar.
si ponemos 4 puertas de otros fabricantes que llevan Profinet, Profisafe, el coste se multiplica. Porque si solo ponemos una puerta, quizá podríamos estar en un coste similar, incluso algo inferior, en cuanto a hardware, ¿vale? Pero como pongamos 4 puertas, daros cuenta que aquí ya tenemos la posibilidad de poner 4 puertas con elementos estándar que son bastante más económicos que un elemento que lleva incorporado Profinet, Profisafe de algún otro fabricante y solo utilizamos una Safety Fieldbox. O sea, ahí ya el coste es, vamos, se va muchísimo de las soluciones que existen en el mercado, sobre todo en el sector automóvil, con Profinet, Profisafe y de la que proporcionamos nosotros. Eso es una diferencia muy importante en cuanto a coste. ¿Vale? Ya sabéis que podéis consultar al comercial de vuestra zona o pasarnos un mail para poder mirarlo si lo queréis que lo valoremos. ¿Vale? Bueno, me voy a la parte de cortinas optoelectrónicas, dispositivos de seguridad o barreras de seguridad OPD, como llamemos, ¿vale? Como podéis ver, podemos conectar hasta 8 barreras por Safety Fieldbox, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar este tipo de Y, ¿vale? Que también la suministramos. Y esta Y, la verdad es que es muy tonta. Simplemente lo que hace es hacer un puente de positivo para emisor y receptor, perdón, y un puente de negativo también para emisor y para receptor, ¿vale? Ya tenemos alimentados el emisor y el receptor. Y ahora el receptor, que es el que normalmente entrega las 2 salidas o SSD de seguridad, las llevamos a través de la Y también a los sockets X1 y X2. Ya sabemos cuando se ha interrumpido la barrera, caen las señales y hacemos lo que tengamos que hacer por Profisafe, ¿vale? En la runtime de seguridad. Pues le podemos poner hasta 8 dispositivos, hasta 8 barreras por cada Safety Fieldbox. Ni que decir cabe, quizá no lo he dicho, lo he dado por supuesto, podemos combinar todos estos elementos que hemos hablado. O sea, si tenemos, imaginaros, 2 puertas y 2 barreras, pues podríamos utilizar 2 puertas que tendrían 4 sockets y 2 barreras con 2 sockets más. Incluso podríamos poner 2 setups más si queréis, lo que queramos, ¿vale? Se pueden combinar, obviamente, ¿vale? Porque veréis que ahora luego os enseñaré que cada socket se puede programar de forma diferente, simplemente para saber qué dispositivo tiene conectado en cuanto a concepto de entradas. Bueno, ahora lo vemos, no me quiero dar, ¿vale? Cortinas optoelectrónicas, que os quede claro que podemos conectar hasta 8 dispositivos y utilizar esta Y que viene muy bien, ¿vale? Función muting. Supongo que conoceréis esta función de muting, que al final es una inhibición de la barrera, de la función de seguridad de interrupción de máquina por interrupción de la barrera, mediante cuando se dan algunas circunstancias. Normalmente cuando entra un palet, envase empaletizado. Bueno, al final el sector de envase y embalaje es muy habitual, ¿vale? Tener que inhibir una barrera para que salga una caja, un palet, etcétera, ¿vale? Bueno, pues os damos 2 soluciones diferentes, ¿vale? Yo no sé si quieren más a papá o a mamá, no sé cuál de las 2 me gusta más, ¿vale? Pero al final, unas tienen sus ventajas y otras tienen sus inconvenientes. La primera, nuestras barreras, por ejemplo, que incorporan la funcionalidad de muting en la propia barrera, que se puede programar, que sea muting en L, muting en T, etcétera, ¿vale? La propia barrera de electrónica es la que controla la función de inhibición, ¿vale? Lo que hacemos es conectarla a esta caja pasiva que tenemos, que se llama la MCU02, conectamos las fotocélulas de seguridad, las fotocélulas para saber el muting, ya sabéis que se pueden poner en paralelo, cruzadas, dependiendo del muting, en eso no me voy a meter ahora porque no tenemos tiempo, ¿vale? Podemos conectarla a esta caja pasiva, aquí también se conectan la barrera, emisor y receptor, y luego llevamos un cable de métrica 12-8 polos a métrica 12-8 polos a la Safety Fieldbox para recoger al final simplemente las salidas de seguridad de la barrera, ¿vale? O también poderle dar la función de override para hacer un puenteado de la salida si un palet se ha quedado en medio de la barrera, ¿vale? Por ejemplo. Pero el concepto es que la barrera es la que hace la función de seguridad de muting, ¿vale? Esto simplemente es un concentrador y aquí a la Safety Fieldbox, para luego llevarlo por Profisafe, simplemente llevamos las 2 salidas o las 2 salidas de la barrera o la entrada, que nos la daría la salida de la Safety Fieldbox para hacer el override, ¿vale? Otra forma, que hay muchos clientes que también la valoran porque están acostumbrados a esto y realmente nos está funcionando un poco más, ¿vale? Es utilizar las function blocks de TIA Portal de muting y entonces le llevamos las fotocélulas estándar a sockets de la Safety Fieldbox. ¿A dónde? A la entrada 5 que hablábamos, que era la de Profinet, ¿vale? Como podréis quizá estar imaginando, podemos llevar a la Safety Fieldbox elementos estándar también para recoger señales de Profinet, ¿vale?
Luego esto iría a la runtime y a través de la esta Y, por ejemplo, podríamos conectar barreras optoelectrónicas que no tienen muting incorporado, barreras optoelectrónicas estándar, ¿vale? La podríamos conectar y llevar esa señal en ProfiSafe, ¿vale? Además, también, como tenemos salidas, en este caso no la he puesto, pero podríamos gobernar una baliza de muting y decirle cuando el muting, sabéis que la norma te obliga a que el muting se señalice, también se podría hacer, ¿vale? O sea, toda esta combinación es posible y llevaríamos una barrera estándar del mercado, cualquier barrera estándar y cualquier fotocelular estándar del mercado, por Profinet ProfiSafe a tu instalación. Y además, como decía antes, ese concepto que os quede claro, si tenéis setas o si tenéis puertas, pues todo también lo podemos llevar, ¿vale? O a diferentes safety filters. Luego veréis el ejemplo que lo hacemos se pueden poner diferentes safety filters en una aplicación, obviamente, ¿vale? Bueno, esto es algo más raro, ¿vale? Pero algo más raro, yo pensaba al principio que era algo más raro, pero se nos están dando casos, ¿vale? En el cual, por ejemplo, imaginaros que en campo tenemos que gobernar una electroválvula de un grupo hidráulico, ¿vale? Que normalmente suelen ser electroválvulas potentes, ¿vale? Con una bobina necesitan bastante intensidad, ¿vale? Y lo que hacemos en este caso es programar un socket, el socket que esté utilizado para eso, el conector de la safety fieldbox, lo programamos como que tenga dos salidas simultáneas, se puede hacer esto, dos salidas de seguridad simultáneas, ¿vale? Y la llevamos, por ejemplo, ambas a un módulo de seguridad de la serie SRBE de Smersal, por ejemplo, a sus dos entradas de seguridad, y lo que hacemos es amplificar esos 0,8 amperios de la salida de seguridad que tenía, lo multiplicamos, hacemos dos salidas para las dos entradas del modelo de SRBE, y aquí ya tenemos sus salidas RLE que soportan hasta 6 amperios, salidas RLE de seguridad, y entonces podríamos atacar a la bobina de un grupo hidráulico, por ejemplo. Por ejemplo, hay más ejemplos que se nos están dando, ¿vale? Eso se podría hacer también. Es algo interesante que al principio creía que no iba a tener mucho recorrido, pero la gente lo pregunta, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todo lo que es la parte de configuración hardware y conexión de diferentes elementos. En este caso, pues obviamente os he enseñado los de mesa, y su interconexionado, ¿vale? Y ahora hablamos de la parte de software, ¿vale? Al principio teníamos, porque obviamente no estamos familiarizados con el entorno de TIAportal de Siemens, y teníamos un poco de, no sé, de reparo, de ostras, ya verás, los clientes ahora nos van a consultar. Oye, ningún problema. Estáis muy acostumbrados a trabajar con TIAportal, muy acostumbrados a trabajar con esclavo de Profinet y de ProfiSafe, y oye, pues, genial, en lo que es la parte de configuración de software. Obviamente tenemos consultas de hardware, etcétera, y algunas de software también, pero son... soy muy Juan Palomo en este caso y a mí me encanta, pero simplemente porque es que es muy sencillo, ¿vale? Vais a verlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero, instalación de GSDM file de la Safety Fieldbox en TIAportal. En nuestra web están para poderlo descargar de forma gratuita, obviamente, si no lo podemos entregar. Añadimos, una vez que tenemos el GSDM file, lo añadimos al proyecto, a la configuración de hardware, como veis aquí. ¿Vale? Le damos un nombre y un apellido, una dirección IP y un nombre de Profinet, se la creamos a través de Profinet, de TIAportal. Después le tenemos que decir cuál es el direccionamiento F que le hemos puesto a la Safety Fieldbox con los Rotary Switch, que os hablaba antes, el cuadrito amarillo, ¿vale? Muy importante, si esos Rotary Switch están en 000, cada vez que le demos tensión a la Safety Fieldbox, se resetea de fábrica. Por lo tanto, tenemos que ponerle esta es una de las consultas que hemos recibido alguna vez, tenemos que ponerle el nodo F, imaginaos que es el 1, se lo ponemos y luego le damos tensión, ¿vale? Y ese nodo 1 lo copiamos en TIAportal, le ponemos, ¿cuál es su nodo F? 1, por ejemplo. Vale, después configuramos los parámetros de seguridad, los de los 8 sockets, ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, del X0 al X7 que tenemos conectado, ¿vale? Después tenemos que utilizar un software, que también es gratuito por nuestra parte, que lo que hace es generar el FIPARC-CRC, que es el número CRC de seguridad de la propia Safety Fieldbox, ¿vale? Lo genera, ya sabéis que esto es personal intransferible, lo genera con toda la configuración que tiene creada y tal, y ese código lo tenéis que copiar y lo pegáis en TIAportal, ¿vale? Es un software que pesa muy poco, es muy sencillo, se instala directamente en el PC y se enlaza con TIAportal. O sea, tú desde TIAportal le dices, quiero generar el FIPARC-CRC,
directamente te enlaza con el SFB Configuration Tool, le das a generar CRC, copy and paste. Sencillísimo, ¿vale? Y por último, pues el que lo quiera hacer puede implementar un programa para el reconocimiento de alarmas y fallos de cada uno de los sockets, ¿vale? Porque esto da muchísima información de posibles alarmas, fallos, sobre temperatura, etcétera, muchas cosas. Pero claro, esta información la emite, pero hay que tratarla. Hay que decirle al PLC de Siemens dónde está esa información y luego mostrarla, ¿vale? Hasta ahora no lo hace nadie, ¿vale? Pero bueno, veréis que no lo hace nadie también por la herramienta de web server, que ahora luego veremos, ¿vale? O sea que no lo haga nadie y es una crítica. Veréis que la herramienta de web server te permite que esto pues, se pueda hacer con algunas circunstancias, ¿vale? Bueno, ¿cómo programamos cada uno de los sockets? Muy sencillo, 5 variables únicamente, disculpad, ¿vale? La primera variable, lo veréis que en TIA Portal, ¿vale? Te pide, veríais antes, que se configure cada uno de los puertos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa configuración de los puertos? Pues tenemos primera variable, cross-fault detection, control de cortocircuitos, ¿vale? A on si son dispositivos electromecánicos, magnéticos o paros de emergencia, por ejemplo, al final libres de potencia, ¿vale? A off si son sensores, barrera, bloqueos electrónicos, etcétera, cuyas salidas son a transistor o SSL. Sencillo. Segunda variable, safety inputs, one channel o two channels, un canal o dos canales, monocanal o dos canales, ¿vale? También sencillo. Stable time, ¿vale? Es la tercera variable. Esto es el tiempo de estabilidad, ¿vale? Hace un filtrado automático de que esas dos señales entren o salgan a la misma vez, ¿vale? Imaginaros, no sé, vibraciones de una máquina. Y están vibrando las dos a la misma vez, sobre todo un sensor electrónico, ¿vale? Pues podemos filtrarle esta señal para que la máquina no caiga, si no es necesario que caiga, ¿vale? La siguiente variable, monitoring time. Monitoring time es diferente al stable time, ¿vale? Monitoring time lo que hace es controlar el famoso fallo de sincronismo entre dos contactos, ¿vale? Ya sabéis que en los electrónicos no se puede dar, porque las dos salidas son a transistor y están controladas internamente por la electrónica del equipo. Pero, por ejemplo, en un magnético sí que se puede dar que un contacto se abre o un contacto se cierra. No sé si asististeis al webinar que hicimos anteriormente sobre conexión en serie de dispositivos de seguridad. Bueno, puede ocurrir, ¿vale? Que un abierto, pues, al final lo que monitorizamos es este tiempo. Si uno se ha abierto y el otro no se ha abierto durante un tiempo, ¡pum!, fallo. Si se abre, pues dejamos ese tiempecito, ¿vale? Que también se puede configurar el monitoring time. Y después, safety outputs, lo que os decía, solo tenemos una salida de seguridad, ¿eh? Esto es importante, ¿vale? Además, la salida de seguridad es hasta PLD de Dinamarca, ¿vale? Que normalmente la utilizamos para el control de bobinas de bloqueo, por ejemplo. Pero imaginaros que queremos trabajar con un módulo de seguridad para amplificar la salida de seguridad, por ejemplo, de los 0,8 amperios a 6 amperios, con un módulo de seguridad SRB. Lo que hacemos es decirle que trabaje con 2 wires, 2 hilos, ¿vale? Los 2 hilos sacarán una salida simultánea. Lo más habitual es que trabajes con un one wire para lo que es el bloqueo, para lo que está creado, ¿vale? Pero bueno, existe la posibilidad, así que lo más habitual es tenerlo en one wire, ¿vale? Si tuviéramos, por ejemplo, un paro de emergencia, imaginaros, pondríamos a off, a on. Pondríamos a on, cross-fault detection, pondríamos 2 channels, pondríamos esto al tiempo que quisiéramos, esto al tiempo que quisiéramos, y aquí le decimos one wire, aunque no lo vayamos a utilizar. Pero simplemente tendríamos que decir on, 2 channels. Si tuviéramos un sensor electrónico RSS, por ejemplo, pues off, 2 channels, y le daríamos aquí los tiempos, y esto lo dejaríamos en one wire. Y si tuviéramos un bloqueo, una ZM201 que veíamos antes de formato de maneta, pues tendríamos a off, 2 channels, el tiempo que le quisiéramos dar, y un wire, ¿vale? Una salida para gobernar el bloqueo. Es sencillísimo. Esto sería, por ejemplo, una topología de red de una CPU F de un 1200, ¿vale? Con 5 safety fieldbox. Como recordáis, le dábamos la IP a cada una de ellas, le dábamos el Profinet name, el nombre de Profinet, le decíamos cuál es la direccionamiento F y al final hacíamos las variables, disculpad, y copiábamos el IPAR CRC con el Safety Fieldbox Configuration Tool y a programar. ¿Vale? Mapeado. Voy
no quiero tampoco extenderme mucho en esto, ¿vale? Pero simplemente que veáis que hay tres tipos de datos. Primero, Functional Safety Data, seguridad, ¿vale? Profinet, ProfiSafe, disculpad, ¿vale? Tenemos en e-address, tenemos un byte, ¿vale? En el cual sus 8 bits son para saber cómo está el ProfiSafe, cómo está el elemento conectado. Por ejemplo, imaginaros que tengo una seta conectada en el socket X0, el conector X0, ¿vale? Pues sabré que su byte de e-address, que le habéis dado vosotros, ¿vale? El que le hayáis dado vosotros n más 0, ese módulo, ese byte, perdonad, tendrá un 1 en su bit 0 si la seta no está pulsada. Si pulso esa seta, entonces tendré un 0 en el bit 0 y haré lo que tenga que hacer dentro de TIA Portal. Lo mismo si tengo conectado, por ejemplo, una barrera en X1, ¿vale? Si la barrera que tengo conectado en X1 está viéndose el emisor y receptor y me está interrumpido el campo de protección, tendré un 1 en el bit 1. Pero, sin embargo, si la interrumpo, tendré un 0 en el bit 1. Y eso todo por ProfiSafe en e-address. O address, salidas, ProfiSafe, para gobernar los bloqueos, por ejemplo. Imaginaros, tengo otro byte, en este caso, en el n más 0, este byte con sus bits del 0 al 7. Si tenemos conectado una ZM201, un bloqueo de puerta al socket X0, si es, imaginaros, bloquea por tensión, ¿vale? Si le damos un 1 al bit 0, estaremos bloqueando la puerta. Sin embargo, si le quito ese 1, tendré un 0 y estoy con esa puerta desbloqueada, porque es bloquea por tensión, así con todos ellos, ¿vale? Cada uno, tengáis claro, cada bit es un socket. En e-address recogemos ProfiSafe. En o-address mandamos ProfiSafe, ¿vale? Cada uno de los bits. Esto es Functional Safety Data. Para mí, casi lo más importante, ¿no? Para eso ponemos la Safety Fieldbox. Functional Data. Esto es todo lo que os decía antes, que casi la gente que no hace, ¿vale? El tema de recoger todas las señales de diagnóstico internas del sistema de la Safety Fieldbox, ¿vale? Cómo tengo los sockets, si tengo error, qué error tengo, cómo tengo los LEDs, si lo tengo en rojo, si lo tengo en ambas, si lo tengo en verde. El reconocimiento de fallos. Todo esto va por Functional Data, ¿vale? Existe también la posibilidad de hacerlo. Y por último, Diagnostic Data, también es muy importante, ¿vale? Diagnostic Data, el diagnóstico por Profinet, en este caso, tenemos, primero tenemos un byte que lo utilizamos como un selector, en el cual le decimos si tiene conectada o no una botonera a través de los sockets X4 y X7, ¿vale? Aquí, si le ponemos un 1, es que tenemos conectada una botonera, ¿vale? Lo veréis porque el mapeado es diferente, ¿vale? Esto simplemente es como si fuera un selector. Sabéis que los sockets X0 a X3 no podemos poner las botoneras BDF200, por lo tanto, si yo tengo un sensor o una seta con un contacto normalmente abierto conectada en el pin 5, si la seta tiene ese cerrado, por ejemplo, en X0 dará un 1, dará un 0. Eso es diagnóstico por Profinet, ¿vale? Pero vais a ver que es muy importante cuando tengo conectada una botonera BDF200, aquí veréis que tenemos un mapeado diferente para e-address y para o-address. A través de Profinet, por ejemplo, decimos, imaginaros que tenemos una seta de una BDF200 conectada al socket X4, por ejemplo, de la Safety Fieldbox, de la caja IP67, ¿vale? Tenemos un byte reservado para esa botonera, que a través de ese hilo que os decía que iba por el bit 5, en ese byte tenemos para el socket X4 de esta botonera, tenemos en su bit 0 si la seta se ha pulsado o no, Profinet, no seguridad, diagnosis, ¿vale? Tendremos en su bit 1 y en su bit 2 de ese byte el contacto normalmente abierto y cerrado de esta posición, ¿vale? Tendremos en el 3 y en el 4 el contacto normalmente abierto y cerrado de esta posición. Y en el bit 5 tendremos el contacto normalmente abierto de esta posición. Bueno, al final tenemos que llenar el byte, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que estas señales se pueden negar o no, porque después decir, oye, ¿por qué no has puesto aquí el cerrado? Pues no lo hemos puesto cerrado porque principalmente tampoco es importante, porque ya os digo que podéis negarla vosotros, y luego porque necesitamos también tener dos bits de señal de estado, ¿vale? Warning y fall, ¿vale? Esto para los 4 sockets, para 4 botoneras, e-address, ¿vale? Y ahora diréis, oye, tengo que gobernar también los LEDs, ¿vale? Pues ¿cómo lo hacemos? O-address, ¿vale? Tenemos otros bytes reservados en la misma botonera que hablábamos antes, ¿vale? Imaginaros que estaba conectada en X4, tengo un byte reservado para ella en o-address, en el cual a través del bit 1 le digo que este LED
se muestre en naranja, en verde, perdón, en rojo, disculpar. Y a través del pin 2 le digo que se ponga en verde, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Bueno, aquí también lo podéis ver en más de chiquitín. Y luego, en los bits 3, 4 y 5, le digo que se enciendan, que se puedan encender los LEDs de las 3 posiciones inferiores. Todo esto a través de un hilo por comunicaciones. Es lo que permite que podamos conectarlo todo y un cableado genial, la verdad. Bueno, hasta aquí lo que es la parte de cable de mapeado. Hablamos del web server, ¿vale? La propia Safety Fieldbox lleva incorporado un web server, ¿vale? Si tenéis, por ejemplo, un panel confort de Siemens, ¿vale? Que podéis entrar a través del browser, poner la IP que está conectada en la red Profinet, la IP de la tarjeta Safety Fieldbox que queráis ver, por ejemplo, en este caso 192.168.1.1.2, y entráis directamente en este web server, en el cual tenéis 5 pantallas. La primera, cómo están en modo general la Safety Fieldbox, ¿vale? ¿Cuál es su MAC? ¿Cuál es su IP? ¿Cuál es su imagen de su red? ¿Cuál es su gateway? Todo lo que es su información general, ¿vale? Luego tenéis un histórico de alarmas y errores, por lo que os decía antes, ¿vale? Que hay mucha gente que no lo hace. Aquí tenéis un histórico de alarmas y errores donde se puede consultar, ¿vale? Tenéis también el estado en tiempo real de los LEDs de cada una de los sockets, ¿vale? Si está en verde, felicidad. Si está en rojo, pues algo pasa, ¿vale? Y tenéis cómo se han configurado los 8 canales, las 8 sockets de la propia Safety Fieldbox, ¿vale? Esto es lo que habéis configurado. Parte de cables, tampoco me quiero extender mucho, ¿vale? Os podemos suministrar los cables o podéis hacerlo vosotros o comprárselo a otro fabricante, ¿vale? Nosotros no vivimos de los cables. Tenemos cables de métrica 12 8 polos a métrica 12 8 polos, tenemos cables de métrica 12 8 polos a métrica 12 4 polos y tenemos, esto sí que es muy, muy importante, la Y para las barreras, ¿vale? Esto es importante. Aquí, como veis, por ejemplo, se puede trabajar con nuestra barrera, pero también podéis trabajar con la de SIG DT4 Core, que no me oiga mucho mi jefe, ¿vale? Pero se puede, ¿vale? También tenemos cable para Profinet, ¿vale? Tanto el cable de métrica 12 4 polos codificación D de Dinamarca RJ45 como el cable que puede unir las dos Safety Fieldbox, ¿vale? Ahora veréis de métrica 12 4 polos codificación D a métrica 12 4 polos codificación D, macho y hembra. Veis aquí lo que son los metros que tenemos. Esto lo podemos ver dependiendo de la aplicación. En Power también tenemos cables de Power, ¿vale? Cable de Power a punteras desde el conector y cable de Power para unir las Safety Fieldbox codificación T también, de diferentes metros, como podéis ver, ¿vale? Tenemos unos límites, estos límites os los puedo dar y veréis luego en el System Engineering Tool, los podemos extraer porque sabemos cuál es el consumo de nuestros equipos, cuál es el consumo de la Safety Fieldbox, y dependiendo sabemos cuál es la sección de cable de nuestros cables, pues sabiendo todo eso, podemos daros unos límites de instalación, cuántas podéis poner, cuánto es el número máximo de equipos, cuál es el número máximo de metros, siempre que trabajemos con los equipos de defensa, obviamente, ¿vale? Ahora vemos en la System Engineering Tool. Este es un ejemplo real, ¿vale? Por ejemplo, de una instalación. Aunque realmente al final este cliente no lo hizo así, ¿vale? Como os decía, existe la posibilidad de coser las Safety Fieldbox, ¿vale? Pero este cliente lo que hizo es trabajar con un switch, ¿vale? Individualmente. Esa topología de red, al final en Star, pues te evita que tengas un problema como pudierais tener aquí si esta Safety Fieldbox se fuera abajo, ¿vale? Porque no trabajamos en anillo, ¿vale? O trabajamos en serie, trabajamos en Star con un switch, pero se puede hacer. En este caso, pues este dibujo está hecho con anillo. Pero un poco para que veáis la potencia, ¿vale? Este es un polarizador, en este caso que tenía, en una zona teníamos 2 barreras, ¿vale? Pero en este caso llevaban muting incorporado. Teníamos 2 puertas, teníamos otra zona que es simétrica, con 2 barreras y otras 2 puertas con BDF200, y esta zona ya no es simétrica, tenía una barrera solo y tenía 3 puertas con BDF200. Pues todo eso por Profinet Profi6 con 3 Safety Fieldbox a una CPUF. La verdad es que es muy, muy interesante. No utilizamos, en este caso, buses de segunda capa de seguridad, no utilizamos cableado muy rápido, un poco para que veáis cómo se hizo aquí, ¿vale? Simplemente un poco ponernos el dibujo para que veáis una aplicación real, ¿vale? Y por último, me gustaría hablar de lo que es el System Engineering Tool, ¿vale? Es una herramienta que para nosotros es muy importante y no me deja entrar ahora, supongo que será por el puntero láser.
Perdonar. Bueno, no me detecta. Y a través de, pues, perdonar, pero entonces voy a entrar a través de la web. Vale, como veis, lo voy a poner en castellano. Esto es un software de una aplicación web que viene muy bien para poder hacer una configuración de la aplicación, ¿vale? Aquí veis los distribuidores, en este caso tenemos la Safety Fieldbox, la podríamos arrastrar y tirarla al configurador y ahora aquí ya veríamos los dispositivos, ¿vale? Imaginaros que tenemos una aplicación en la cual tenemos una barrera, por no extenderme mucho, ¿vale? La llevamos al más. Y tenemos un cierre de puerta ZM300, por ejemplo, y tenemos una botonera BDF200FD, ¿vale? Pues aquí tendríamos esta instalación, veis que ha puesto el adaptador de Y y también me dice cuál es la tensión dependiendo de los metros de cable que configura. En este caso pues viene por defecto 1 metro aquí, 2,5 aquí, pero podríais ver, por ejemplo, aquí tenemos 23,2 voltios. Si yo este cable, en vez de tener 1 metro, perdona, esto no porque viene ya de fábrica, disculpad. Si aquí, en vez de tener, en el de la ZM300, en vez de tener 2,5 metros, le decimos que tenga 10 metros, pues vais a ver que la caída de tensión cambia, ¿vale? Y así podemos ver si llegáramos a un límite se pondría en rojo. Bueno, pues esta herramienta está bien y la podemos utilizar para poder configurar una instalación. Además, le podemos decir que cuando le vamos al listado de piezas, podemos ver cuáles son las piezas que tenemos, un part list, ¿vale? Que llamamos. Bueno, está bien para poder, es una herramienta comercial, pero también lo es técnica, ¿vale? Perfecto. Pues con esto terminamos la presentación, ¿vale? Nada, muchas gracias por vuestra atención y ahora si queréis pues pasamos a la parte de preguntas que Sergio pues lo puede ver. Sí, Carlos, muchas gracias. Pues tenemos 2 preguntas. Jesús nos pregunta, que creo que ya lo has comentado en tu presentación, que si podemos conectar dispositivos que no sean de seguridad a la Safety Fieldbox. Sí, se pueden conectar dispositivos que no son de seguridad. De hecho, voy para atrás en la presentación, como veíais en el ejemplo del muting. Sí, pero creo que te has referido principalmente a fotocélulas para controlar el muting, pero quizás se podría conectar a algún otro tipo de dispositivo. Sí, lo que queráis. Se puede conectar, por ejemplo, un inductivo. Al final, la limitación es que sea entrada positiva, ¿vale? Un positivo de 24 voltios, ¿vale? Esa es la limitación. Podemos conectar un inductivo, por ejemplo, BNP. O podemos conectar un pulsador. Imaginaros un pulsador para hacer cualquier cosa. O cualquier cosa podríamos conectar, ¿vale? Pero claro, estamos hablando solo de input, pero también podríamos conectar outputs. Imaginaros que queremos conectar una electroválvula de diagnóstico, de automatización, podríamos gobernarla también. O una baliza para que estuviera en rojo, en verde, lo que hablábamos antes de la luz de muting, ¿vale? Al final, lo único que pasa es que hay que mirar el tema del coste. Yo estaría encantado en que pusierais la Safety Fieldbox para trabajar todo con Profinet en vez de con Profisafe, pero sabéis que el trabajar con Profisafe pues, tiene un coste algo más elevado que poner solo tarjetas de Profinet, pero es ideal porque podéis tener Profinet y Profisafe. Sí, quizá, mira, esto va ligado con la segunda pregunta que tenemos, que es de Alfonso, que dice que si existe una Safety Fieldbox con menos conectores, con menos entradas y salidas, con 4, por ejemplo. No. Tenemos 8. Todas las Safety Fieldbox es de 8 conectores, ¿vale? Ya nos lo han preguntado muchas veces y ya no es solo por el tema del coste, ¿vale? Porque el tema del coste, al final, poner 4 o 8 no es el problema, porque al final el coste, más que nada por el concepto de trabajo de Profinet, Profisafe, licencias, etcétera. No costaría menos poner 4. Pero yo comprendo esa pregunta ya no solo desde el punto de vista del coste, sino también desde el punto de vista de la optimización de la Safety Fieldbox, ¿vale? Esto es como todo, al final las instalaciones cada una es diferente. Tenemos clientes que les viene genial que tenga 8 y tenemos clientes que como solo ponen 3, pues dicen, es que poner 8 es un concepto también psicológico, ¿vale? Es lo que hay, lo siento, pero se puede hacer. Muy bien, muy bien.
España trabajando mucho este tema, y intentando que lo comprenda y, bueno, al final quizá lo comprenda. Bueno, pero quizá la primera, segunda pregunta tiene algo que ver, porque igual si tengo 3 o 4 conectores sin utilizar y puedo recoger alguna señal de campo, la puedo dar en Profinet, pues, ¿no? Por supuesto. También la puedo aprovechar. Vale. Eso es. Pues no tenemos ninguna pregunta más. No sé si queréis que dejemos un minutito por si alguien quiere comentar algo más. Bueno, recordaros también que os vamos a enviar la presentación, aunque ya muchos se la habrán podido descargar, pero como tenemos algún problema con algún sistema operativo, pues la enviaremos por email también. Y cualquier cosa, aquí tenéis los datos de Carlos, podemos estar en contacto. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Más buen día. Era un agradecimiento solo. Muchas gracias a todos.